Vamos a hoy desarrollar un tema que tiene que ver con dos resoluciones que salieron del Ministerio de Seguridad de la Nación, que tienen que ver con lo que se llama comúnmente ciberpatrullaje. Esto son dos resoluciones que han pasado desapercibidas, prácticamente se ha hablado un poco en los medios, pero no se profundizó sobre las implicancias y los alcances que tienen estas dos resoluciones en la vida cotidiana de los ciudadanos comunes, que no... diría que se choca de lleno con algunos derechos fundamentales de las personas, con derechos humanos principalmente. No podríamos hablar en este momento de inconstitucionalidad, pero sí de un choque directo con algunos derechos fundamentales que se respetan y que son garantías que existen en nuestra Constitución Nacional. Para hablar del tema y profundizar con una especialista, vamos a hablar con Margarita Trovato, abogada de la Fundación Vía Libre y consultora externa del CELS, que nos va a explicar los alcances que tiene estas resoluciones que ya están vigentes, una a partir de mayo y otra a partir de julio de este año, firmadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bueno, a ver, ya tenemos conectada a Margarita. Hola, buen día, Margarita. Muchas gracias por esta comunicación con Se Presume Culpable. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buen día, gracias a vos. Muy bien. Bueno, no, por favor. Bueno, ¿qué significan estas resoluciones, principalmente la de julio, que es la que puntualiza más sobre el ciberpatrullaje? ¿De qué se trata esto? Mira, como vos bien decías, en mayo de este año el Ministerio de Seguridad sacó una resolución estableciendo que las fuerzas de seguridad federales iban a tener de ahora en más la posibilidad y mejor dicho el mandato, ¿no? La Claro, facultad de lo que ellos llaman ciberpatrullar, es decir, hacer una especie de lo que en la vida normal sería un patrullaje, claro, ¿no? Recorrer, sí, buscar, mirar las redes sociales o páginas web abiertas, es decir, no es que con esto puede entrar en un correo privado, claro, pero sí de alguna forma vigilar sistemáticamente las redes sociales y las páginas abiertas de todas las personas sí. en busca de prevenir el delito, prevenir la disrupción o la alteración del orden público. Cosas similares habían pasado en pandemia, no sé si ustedes se acuerdan, con Sí, la gestión anterior había habido un protocolo similar sí. justamente porque se buscaba detectar, por ejemplo, en Twitter, posibles grupos que se organizaran para eh, romper la cuarentena, para realizar manifestaciones violentas. Ujú. Un poco con esa lógica, después ese protocolo dejó de estar en vigencia y ahora viene como relanzado con varios aspectos problemáticos. En Claro. sí, por el hecho este de ordenar la vigilancia o el registro sistemático, ¿no? Sin una hipótesis concreta de algo que se investiga, sino que estemos todos sujetos a esta vigilancia. Claro, todos Y somos además, sospechosos. exacto, y además porque, si quieres ahora ampliamos más, pero por el modo en el que se prevé esto, ¿no? Que no tiene como pautas concretas, tiene muy pocas instancias de control, no sucede dentro de una causa judicial, con las propias complejidades de Internet. Y uno de los puntos de esa resolución de mayo es que además incluye la posibilidad, y de vuelta, el mandato de Sí, hacerlo con herramientas de tecnología. Yo creo que lo llaman algo así como herramientas informáticas, sí. que se entiende son de inteligencia artificial en el sentido de herramientas Es. de automatización de procesos, que busquen, que detecten palabras claves, etcétera. Ujú. Y entonces ahí sí aparece, como desprendiéndose de este punto, la otra resolución que vos nombrabas, de julio de este Sí, año del Ministerio de Seguridad, es la 710 si no me equivoco, de sí, este siete año, días de este año. 710, que lo que hace es crear una unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Bueno, es un nombre muy rimbombante, Sí, que básicamente aumenta esta idea de vigilancia general para la prevención del delito, porque de vuelta no es para identificar a un sospechoso o a alguien buscado, sino como una cuestión de prevención general, a través sí ya de medios tecnológicos. Entonces ahí ujú, incluye el ciberpatrullaje, esta idea de recorrer las redes, pero también incluye otras formas en las que las fuerzas de seguridad, a través de distintas tecnologías, van a tener que detectar, prevenir, en algunos casos investigar el delito, ¿no? Entonces ahí entran, por ejemplo, el análisis de cámaras que tengan reconocimiento facial, la vigilancia aérea con drones, y de vuelta el patrullaje de redes a lo que le agrega
lo que se llama el perfilamiento, ¿no? Que es esta idea de en base a conductas que vos detectás, inferir, hacer perfiles, ¿no? Suponer que porque alguien tuiteó A, B o C combinadas, Sí, tiene más chance de cometer tal delito, ¿no? sí, Entonces es como un ciberpatrullaje, pero agravado con más facultades y de vuelta con muy poco control. Esto a claro. modo general. Claro, sí, sí. Esto faculta directamente a las fuerzas de seguridad a realizar este patrullaje. Primero, bueno, en base a lo que vos decías, esto de la resolución 710 de julio, me parece que es como que la más impactante, ¿no? En relación a lo que faculta a las fuerzas de seguridad, y lo dice puntualmente en el artículo cuarto, inciso A, patrullar las redes sociales abiertas, es decir, como vos bien decías, no se van a poder meter en tu correo, en tu email, pero sí en tus redes sociales, que estén abiertas obviamente, aplicaciones y sitios de Internet, así como la llamada Internet profunda o dark web, en orden a la investigación de delitos e identificación de sus autores, así como la detección de situaciones de riesgo grave para la seguridad, bueno, en el marco de la Constitución Nacional y legislación vigente. Digamos que eso lo ponen como algo, digamos, como para suavizarlo un poco, ¿no? Pero esto de ya directamente inicia el inciso con la palabra patrullar las redes sociales, aplicaciones y sitios de Internet. Identificar y comparar imágenes en soporte físico o virtual. Analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas. Ya cuando te ponen la palabra sospechoso en cualquier artículo, ya es una Sospecha. cuestión totalmente, pero aparte es totalmente subjetiva, porque ¿quién analiza estos datos? ¿Quién está detrás de todo este análisis y con qué criterios para analizar o determinar que alguien es sospechoso o que está por cometer un delito? Realmente es muy subjetivo. O identificar también, continúa otro inciso, personas buscadas utilizando reconocimiento facial. El reconocimiento facial ya sabemos que en muchos casos ha sido erróneo y por características, porque no es que detecta a cada persona porque está escaneada, no, son rasgos físicos generales que compara y detecta, y ya sabemos que ha habido personas detenidas erróneamente por este tipo de detección facial, de reconocimiento facial. Utilizar algoritmos, estoy leyendo la resolución, ¿no? De aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos y ayudar a prevenirlos. Bueno, ya acá vos me dirás después en todos estos puntos que yo te estoy nombrando. Identificar patrones inusuales en las redes informáticas y detectar amenazas cibernéticas, procesar grandes volúmenes de datos de fuentes para extraer información útil y crear perfiles de sospechosos e identificar vínculos entre diferentes casos. Otra vez, otro inciso, patrullar mediante drones áreas extensas, proporcionar vigilancia aérea y responder a emergencia. Bueno, analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos. Otra vez, detectar transacciones financieras sospechosas. Bueno, es todo como estos puntos que yo te estoy leyendo, es como lo dice así textual en la resolución. Obviamente vos lo sabés, lo leemos para que la gente lo tenga presente, ¿no? Y para que sepa cómo es que realmente, qué es lo que se pretende con esto. Bueno, vos nos dirás, Margarita, esto a qué apunta, ¿no? A ver, sí, tengo varias cosas para decir. La verdad que escucharlo todo junto es un montón. Como decís, lo Sí, leo y lo vengo leyendo, releyendo, leyendo cada inciso, sí, cada artículo, trabajándolo. Ahora, si querés, te cuento un poco en qué estamos trabajando desde sí, las organizaciones de sociedad civil. Pero sí, lo vengo trabajando muy en detalle, con lo cual sí, escucharlo todo junto es como volver a dimensionar, ¿no? sí, Y ahí te agrego algo más también para poner como en perspectiva, en la óptica en la que está pensado esto que vos estás leyendo, el primer decreto del Ministerio de Seguridad, perdón, la primera la resolución, primera la de solución, mayo, la que sí. ordena como incorpore el ciberpatrullaje, Ujú. dice que estas labores que ellos llaman preventivas tienen que ajustarse a ciertos lineamientos, ¿no? Por Sí, ejemplo, una vez que se detecta una conducta efectivamente peligrosa que podría ser
un delito, o sea, que por lo menos amerita ser investigada como un delito, las fuerzas de seguridad tienen que llevarlo a la justicia, ¿no? Decir, Exacto. hola, señor juez, Sí, señor sí, está fiscal, pasando tengo esto, esta información. investiguen y bueno, Exacto. Y procedan. ahí, exacto, procedan. Y ahí hay, creo que es el artículo 3 hay un inciso, lo Ujú. tengo por acá en algún lado, que te lo leo textual porque para mí ahí refleja un poco esta lógica, que dice, se excluirá de lo que se tiene que judicializar, o sea, las fuerzas de seguridad no deberían considerar que es suficientemente grave para que sea un delito, Sí, todas aquellas conductas que detecten que puedan ser consideradas, leo textual, sí. regulares, usuales o inherentes al uso de Internet. Ajá, sí. Entonces, Artículo 3 inciso D. ahí va. Sí, Entonces, digo, en esta línea que vos decías, veamos como pensemos cuál es el nivel de discrecionalidad, que claro. al final, digamos, si uno interpreta este artículo, el principio general es casi a la inversa, ¿no? Deberían judicializar o entender que todo es un peligro, que todo es un potencial delito, salvo aquello que ellos consideren que puede ser regular en Internet. Claro. ¿Y ¿Y cuáles eso dónde serían? está definido? ¿Dónde, Claro. dónde voy ¿Cuáles yo, serían? abogada? Pongo en Google usos inherentes de Internet. Claro, exacto. Claro, Entonces, ahí de vuelta, que vos decías, bueno, ¿qué significa ser sospechoso? Bueno, agrego esto, tipo, esto también me genera sospechas a mí, ¿no? claro, Permitime dudar. Si el principio general es que todo puede ser un delito, salvo lo que a las fuerzas de seguridad les resulte regular, usual o inherente, no sé, por ejemplo, pienso en Kevin Guerra, que era uno de los, fue uno, no sé si te suena el caso, o si le suena, fue uno de los chicos que estuvo, una de las personas que estuvo detenido con una causa, llegó a estar procesado con una causa penal, por haber tuiteado, a raíz de unos aumentos durante el gobierno de Mauricio Macri, un sí, tuit sí, claramente irónico que decía algo así como, vamos a prender fuego a la Rosada, qué quilombo claro, esto, algo así. sí, sí, Digo, en lo que a mí respecta, eso es el uso claramente inherente a Internet y a la claro, libertad de expresión, ¿no? sí, Digo, ¿hasta dónde entonces, cuál es el criterio? Porque a la luz de esta resolución, eso no parece, eh, digo, a la luz de esta resolución, eso podría ser la prevención del delito, claro, detectar quién emitió ese tuit. sí, sí, Y si a eso le sumamos la otra resolución, ¿no? Esta, pero le agregamos más fuerte el componente de la inteligencia artificial, sí, yo no sé cómo un programa va a detectar esas palabras. ujú, Si va a leer fuego y casa rosada y no va a asumir que esto realmente puede ser un atentado gravísimo de Hezbollah. claro. ¿Entendés? Claro, Digo, y ahí más hay ahora algo que también están de... con esta línea del terrorismo y todas esas cuestiones, Exacto. bueno, Bueno, esto que se enmarca también ahí, sí. es una cuestión conceptual, ¿no? ¿Qué definimos como terrorismo en Argentina? A Sí, ver, total. Y ahí sí te contesto un poco la pregunta que, perdón, la había dejado en el tintero, de qué hay sí, detrás de esto. Yo creo que sí, obviamente tiene que ver un poco lo que venimos trabajando desde las organizaciones, desde la ICSI, la red de la que forma parte el CELS, Vía Libre, el CED. Es esta idea también de, bueno, de dónde está viniendo. Vemos que hay unos aumentos enormes de presupuesto en vigilancia, sí, seguridad, inteligencia, defensa, ¿no? En estas agendas, mientras que para el resto no hay no hay plata, ¿no? Ya plata. sabemos, licuadora, motosierra, Sí, etcétera. sí. Acá en Santa Fe pasa lo mismo, ¿eh? A Estamos nivel todos un en poco, sí. línea con el gobierno nacional, es la misma línea de presupuestos enormes para seguridad, persecución y todo lo demás, y para docentes, médicos, no hay nada. Y Jubilados, jubilados, exactamente. todos los sectores Niños, que ya sabemos. exacto, por eso la política social muy recortada y un aumento muy grande en estas agendas, con además, que si querés después charlamos de eso, las características de cómo se manejan los presupuestos para estas agendas, fondos reservados, demás, ¿no? El Claro, secreto además que caracteriza. tal Pero cual. bueno, más allá de eso, digo, hay algo de cómo se justifica políticamente, y ahí, por supuesto, esta agenda que vos traías de la idea de la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, ¿no? Lo que se llaman las nuevas amenazas, Ujú. funcionan muy bien como paraguas, como justificación de la intensificación de estas agendas, que a la vez sabemos que también siempre han servido, eh, bueno, casi como una especie de demagogia punitiva, ¿no? Tal De cual. en el Sí. discurso público, porque claro, ¿quién no quiere estar más seguro? Claro, y eso Es, pega mucho en la sociedad, por esto también quería trabajar este tema porque me parece que hay una confusión en la sociedad en relación a todas estas políticas que, entre comillas, las presentan como contra la inseguridad, como para que la gente se sienta más tranquila, más segura. Sí, obviamente, todos queremos estar tranquilos, seguros y que no haya delitos, pero ¿a qué costo, no? Esto es un costo muy alto, me exacto. parece. Es un costo muy alto, sí, en efecto, es un costo muy alto en términos de derechos, o sea, todos esos incisos que vos fuiste leyendo y si interpretamos las resoluciones como de una forma más conjunta, digamos, integral, ahí va, no me salía la palabra, Sí. y si pensamos a la luz del resto, ¿no? De la agenda política del gobierno nacional, bueno, y provinciales Ujú. en este tema,
digamos, si vemos todo esto junto, hay derechos que realmente quedan muy, muy, muy acotados Ujú. frente al poder punitivo y las capacidades de intromisión en la privacidad por parte del Estado, ¿no? Esto, privacidad, intimidad, autodeterminación informativa, que es el derecho que tenemos todos de saber qué información tiene el otro, en este caso el Estado, sobre nosotros, Ujú. y hacer algo con eso, ¿no? Si yo me entero que hay información sobre mí que es incorrecta, tengo que poder pedir que se cambie, que se modifique. Digo, no sé, si yo me entero que estoy catalogada por las fuerzas de seguridad, una lista de potencial delincuente porque tuiteé 3 cosas irónicas, bueno, debería poder saberlo, debería poder exigir no estar ahí por las consecuencias que puede implicar seguir estando en esa lista, ¿no? Digo, derecho a esto, privacidad, intimidad, autodeterminación, libertad de expresión. Digo, Tal cual. no solamente porque el que tuitea puede ir preso, sino porque si yo sé que el que tuitea puede ir preso, voy a dejar de tuitear. Claro. Es lo que se llama chilling effect, el efecto congelamiento, no la Sí. autocensura. Se empieza como a achicar mucho el espacio de expresión, el espacio cívico, de expresión social, ¿no? Como la arena democrática de alguna forma va quedando más limitada, porque hoy por hoy las redes sociales son el espacio, uno de los espacios donde se juega muy fuerte esto, no es un reducto aislado de 5 personas poniendo en común lo que piensan, ¿no? Digo, entonces, a veces uno piensa que lo que pasa en Internet queda como o lo que pasa en el mundo digital queda en una esfera muy separada, ¿no? Ujú. Pero a la vez, digo, es un espacio de protesta en el buen sentido, digo, de expresión, de Claro. ejercicio del derecho a la protesta también, Sí. y entonces debería tener el mismo nivel de protección. Bueno, tiene cierta analogía con la política represiva que está utilizando el gobierno en las calles, ¿no? Sería Ujú. esto la misma lógica, pero virtual, de forma virtual. Así que Sí, bueno, ahora cada persona que sale a protestar va a ser reprimida, como lo vimos de una forma nefasta contra los jubilados. Hay que ser muy, muy, muy cobarde para pegarle a un jubilado, más los policías, la represión que vimos a los jubilados, realmente no quiero dejar de horrible. mencionarlo, es Sí, sí. realmente espantoso y bueno, yo pensaba, ¿no? Si estas personas que son policías y los obligan a estar ahí, bueno, quédate ahí parado y no hagas nada, cumplí con tu función, pero no le pegas a un jubilado. Personas completamente indefensas que obviamente no representan un peligro para nadie, primero, y segundo, completamente indefensas con mínima posibilidad de repeler esa agresión, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, el tema de la represión en las calles es exactamente lo que están buscando hacer en las redes sociales. Es decir, para aplicar el plan que tienen, necesitan que la gente no hable, que no se queje, que no proteste, que no se exprese, y esta es una de las formas, ¿no? La represión en las calles y la vigilancia en la virtualidad. Eso te iba a decir, que justamente para mí está ahí el matiz. Lo que en las calles se juega como represión, en efecto, en el mundo digital yo creo que se juega como vigilancia. O sea, la vigilancia, por supuesto, no es nada nuevo, no están No, inventando la pólvora, sí se está trasladando con más fuerza a lo virtual. Y ahí también algo que me parece que hace como, que ayuda a dimensionar, es que además en la virtualidad, en las redes sociales, pienso por ejemplo en concreto en esta cuestión del patrullaje, ¿no? ujú, Uno no sabe quién está del otro lado. Yo si estoy en la calle, estoy, no sé, caminando, veo un policía, veo una secuencia rara, veo que me está mirando raro, puedo elegir dar media vuelta e irme. claro. Por supuesto, tendrá sus facultades, si yo estoy cometiendo un delito, vendrá, me buscará igual, en fin, pero digo, Sí. yo estoy viendo la situación. En las redes sociales es un esquema mucho más de panóptico, Claro, el clásico panóptico, en el que yo no sí. sé ni siquiera quién me está mirando. O sea, yo no sé Ujú. si ahora yo, Margarita Trovato, abogada de derechos humanos, no estoy en una lista de personas potencialmente peligrosas por tuitear riesgos que veo, por Claro, ejemplo. ¿No? Digo, ahí hay una gran diferencia que después tendrá su traducción o no, y ahora ya una nota al pie, hay cosas que me parece que son más, suenan más rimbombantes de lo que son, ujú, pero sí es como un peligro extra de más no tener ningún control, ¿no? No saber lo que está pasando del otro lado con los datos que se recolectan de uno. O sea, una de las potestades que da esta segunda resolución, sí, que vos lo leías en un momento, es el profiling, ¿no? Esto el perfilamiento, el armar sí, perfiles según conductas, ¿no? En función de A, B, C y D, yo puedo suponer que esta persona va a ser J. Entonces la claro, pongo en la lista de la gente que seguramente haga J y la trato como J. claro, Este comportamiento de perfilamiento es muy común en el mundo comercial, en el mundo de las empresas, cuando dejamos nuestros datos, nuestra huella digital en redes sociales, en Instagram, en Facebook, al consumir con tarjetas de crédito, al contratar un banco, otro, bueno, etcétera. Digo, hay un conjunto de datos que nosotros dejamos en la vida cotidiana y que es muy común que desde las
empresas desde el mundo privado se use para acciones de marketing, de Claro, publicidad, para targetear mejor a determinadas sí, personas. Esto ya es un problema en términos de datos personales, de hecho, meto el chivo desde Vía Libre, lo trabajamos mucho, hay sí, 2 informes sobre el tema si quisieran ampliar, sí, pero bueno, acá se traslada al Estado, se traslada el diseño de políticas públicas, y eso es un problema mucho mayor, un riesgo mucho mayor, mejor dicho, en términos ujú, de derechos humanos. sí, Digo, ¿qué pasa si la privacidad, la libertad de expresión, la presunción de inocencia queda claro, completamente alterada tal cual, por un algoritmo manejado en secreto? ¿No? Porque claro, además digo, esa es como además la línea transversal, que es que todo esto sucede en secreto. claro. Y ahí sí me hago esta digresión, que es que también creo que vale la pena mencionarlo, creo que vas a estar de acuerdo por lo que veníamos conversando, que también hay mucho de la inteligencia artificial presentada como gran salvación, ¿no? Como Sí, tenemos que ser una nación alineada con el mundo y ujú, moderna, y entonces usar toda la tecnología disponible, y entonces esto nos va a venir a salvar, y ahora no vamos a tener ningún delito más porque tenemos inteligencia artificial. claro. Bueno, ¿no? Como Claro, bajar esto en un poco. en la resolución lo dice inclusive, qué países utilizan todos estos métodos y demás como para darle un marco más, de Exacto. más, qué sé yo, querer justificar que otros, como otros países del primer mundo lo utilizan, bueno, está bien que nosotros también lo Entonces, usemos y vamos a ser el exacto, primer mundo. No, no, no es exacto. así, señores. Ahí contestaría 2 cosas. La primera, la inteligencia artificial no es ni buena ni mala per se. O sea, para empezar, no Claro, parece ser nada tan sofisticado a priori. Parece, digo, las experiencias que tuvimos fue un bot detectando palabras en Twitter. Digo, tampoco claro. es la NASA. Ujú, Sin perjuicio de que haya otros, no lo estoy subestimando, digo, hay otros sí, softwares mucho más complejos. Lo que veo es que me parece que no es el caso todavía de los que se están aplicando acá. Eh, y digo, de por sí, depende cómo se use, depende para qué, depende del nivel de capacidad que tenga. Dicho eso, tenemos casos nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires y en el mundo, ni hablar, de errores muy grandes de esas tecnologías, y estoy ujú, pensando en particular en reconocimiento facial, que vos también lo habías señalado. claro, En la ciudad, hoy el reconocimiento facial está suspendido. Se usa la claro. Ciudad de Buenos Aires, digo, se Sí, sí, usaba el software instalado en cámaras específicamente para la detección de prófugos. O sea, no, en teoría no identificaba a todo el mundo, o mejor dicho, no registraba la identificación de todo el mundo, sino ujú, que escaneaba a todos los que pasaban, y cuando había match, cuando se coincidía claro, con los datos biométricos de una persona que estuviera en la lista de prófugos de la justicia, sí, ahí saltaba una alerta. sí, Esto falló porque sí. funciona mal, pero por fallas del algoritmo que está entrenado de una forma que no permite identificar correctamente los rostros de Ujú. los que vivimos acá, básicamente. Claro, Le cuesta mucho diferenciar entre personas, porque las cámaras están puestas de una manera que no enfocan bien, porque están mal alimentadas las bases de datos, se está buscando personas que ya no están prófugas, por ejemplo, claro. y básicamente porque no hay controles. Y con esto vuelvo al principio de lo que charlábamos. Estas resoluciones no tienen suficiente control. O sea, es un nivel de intromisión, como decías vos, de costos en términos de derechos muy altos, que aunque fuera una finalidad noble y esto fuera una medida proporcionada para ese fin, lo cual me permite dudar porque me parece que es Ujú, mucho más grave el riesgo que el resultado, sí, aún así debería haber mecanismos mucho más fuertes de control, de publicidad. Como sociedad deberíamos saber. Digo, claro, ¿quiénes son los que están manejando esto? ¿A dónde van los datos que recolectan? ¿Por qué descartan o no descartan algo? ¿En función de qué? Si son hipótesis, hay hipótesis criminales, están buscando a determinada persona, ¿por qué están vigilando? ¿No? Digo, hay un montón de cosas que deberían tener rendición de cuentas y sí, que hoy por hoy no están previstos. Y si bien decía que dice ahí en los considerandos, por supuesto, que sí, es en el marco de la Constitución, las claro. leyes, tampoco tenemos un marco normativo nosotros lo suficientemente fuerte como para dar por sentada esta discusión, ¿no? Se termina Ujú, discutiendo mucho caso a caso qué nivel de control podemos tener y de acceso. claro. Básicamente, y para ir cerrando, Margarita, esto se choca, no podemos decir que es inconstitucional, ¿no? Pero sí que viola derechos humanos fundamentales. Sí, si es inconstitucional o no, lo veremos eventualmente. Yo creo que hay altas posibilidades de que algo de esto se termine litigando, termine en la justicia federal, Mm, justicia nacional. Pero sí, sin duda, vulnera garantías. Digo, el caso del reconocimiento facial, por ejemplo, hay un montón de estudios a nivel global sobre el impacto en derechos, y parte del motivo por el que está suspendido en la ciudad es por la falta de una evaluación previa de impactos. El gobierno de la ciudad todavía debe en ese expediente un estudio donde demuestre qué derechos podría vulnerar y cómo se mitigaría o se prevendría eso. Entonces, desde el vamos, digo, aplicable a todos los otros supuestos, los derechos a la privacidad, a la libertad de expresión,
a la protesta, casi a la honra, a la dignidad. Digo, hay un montón de derechos que entran en tensión de manera muy fuerte, que ese riesgo empeora, aumenta en la medida que además es muy desproporcionado, ¿no? Porque una de las reglas generales del derecho es que los derechos se pueden limitar, no es que no. Yo puedo restringir un derecho en pos de otro, pero tiene que ser de una manera proporcionada, en función del fin en que estoy buscando, que no haya una forma menos lesiva, menos grave de hacerlo, que sea a través de leyes, en este caso además es una resolución. Entonces ahí hay varias cosas que complejizan la vulneración de derechos que esto ya de por sí implica. Claro. Entonces sí, hay antenas paradas y estamos desde varias organizaciones de la sociedad civil tratando de entender un poco mejor. Hicimos pedidos de información al Ministerio de Información Pública, al Ministerio de Seguridad de la Nación, por ambas resoluciones, que ahí estamos esperando la respuesta. A ver, bueno, primero entender un poco mejor cómo se ajusta a las leyes argentinas, pero también a los estándares internacionales, porque sobre tenemos tratados. protesta, sobre vigilancia, sobre terrorismo. Digo, Naciones Unidas, la OEA son claras en, bueno, si vas a hacer todo esto, tenés que cuidar todo esto otro, ¿no? Claro. Casos excepcionales, muchísimo control, porque es un nivel muy fuerte de intromisión del Estado, ¿no? Es una facultad muy grande la que le están dando estas resoluciones. Tal cual. Y entonces, yo, para cerrar y como mensaje final, creo que no tendríamos que celebrar tanto esto, sino ser más cuidadosos y tener en cuenta que todos quedamos bajo sospecha. No sé si coincidís. Sí, 100%. Bueno, Margarita, te agradezco muchísimo este rato con Se Presume Culpable y bueno, estaremos en contacto seguramente para alguna otra novedad. Dale, muchas gracias. Bueno, por muchas el espacio. gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, ahí pasaba Margarita Trovato, abogada de Fundación Vía Libre y consultora externa del CELS, explicando puntualmente los alcances de esta ley, de esta resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre ciberpatrullaje y cómo impacta directamente en la vida de todos nosotros y no nos enteramos, a tener en cuenta eso.